Buenos días a todos los estudiantes de la Academia Preuniversitaria CEPREATE. El día de hoy vamos a iniciar con la clase referente al tema número 9, ¿sí? Eh, este tema está ya relacionado con lo que es la atención y la memoria. Son dos puntos muy importantes que tienen que tener en cuenta y para ello, dentro de nuestro sílabus, es correspondiente a lo que es uno de los temas de examen de admisión. Para ello voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles el material que he preparado. Muy bien. Como tenemos aquí, como pueden observar dentro del PPT, vamos primero a ir a los conceptos generales. Estos conceptos generales es la atención. Sí, vamos a primero empezar con este punto de la atención. ¿Qué es la atención? Muy bien. La atención, o bueno, nosotros sabemos que a cada momento estamos expuestos a diferentes tipos de estimulación, dado que la cantidad de información que captan nuestros sentidos es numerosa, no es cuantiosa. Nuestra mente selecciona solamente una parte de la información con la que va a trabajar. Para ello, es fundamental la función que cumple nuestra atención. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, dado con esta pequeña orientación, vamos a ir ahora a lo que es a la definición. La atención es un proceso cognitivo que selecciona la información proveniente de los sentidos. Actúa tanto como un proceso de filtraje, así como un mecanismo de control. Entonces, como proceso de filtraje, la atención garantiza un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Como mecanismo de control cognitivo, la atención activa el organismo ante diferentes novedosas y planificadas insuficiencias aprendidas. Estas insuficiencias aprendidas, ¿no? O insuficientes aprendidas, ¿no? Ahora, eh, vamos a ir también a lo que es a las clases de atención. Tenemos diferentes clases de atención en las cuales, según el sujeto, según la persona, va a ser de cinco características, ¿sí? Sostenida, selectiva, dividida, voluntaria e involuntaria. Sostenida. ¿Qué es la atención sostenida, profesor? La atención sostenida es la que ponemos en práctica cuando atendemos a un determinado estímulo por un prolongado periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando escuchamos una clase o cuando vemos una película. Que, profesor, esa es la atención sostenida porque está sosteniendo, pues. Grábate este concepto. Sostenido de sostener, ¿no? Sostener. Cuando escuchamos una clase, vemos una película, es la concentración que estamos haciendo, la atención que nosotros estamos poniendo referente a un punto establecido. ¿Sí? Muy bien. ¿No? Cuando estás escuchando una clase de tu profesor, ¿no? Ah, ya, y tu profesor está explicando, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, en clase de matemáticas, tu profesor te está explicando, digamos, identidades trigonométricas, tú estás atendiendo a la clase, ¿no? Estás captando la información. O cuando ves una película, cuando vas al cine, ¿no? Cuando vas al cine a ver una película, estás captando la trama de la historia, ¿no? Con la que se narra la película, estás concentrado, ¿no? Esa es atención sostenida. Ahora, pasamos al siguiente punto. La atención selectiva. Bien, la atención selectiva se da cuando elegimos prestar atención a algún estímulo ignorando a otros que se presenten en la misma situación. Repito, elegimos prestar atención ignorando a otra situación, ¿no? Es decir, tú vas a escoger, por eso se le llama selectiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos dialogando con alguien en el bus, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien en el bus, ¿no? Y digamos que cuando tú estás dialogando con tu amigo, con tu amiga, con un familiar en el bus, ¿no?
y viene una persona y comienza a vender golosinas. Va pasando y tú no le haces caso, ¿no? Porque obviamente estás concentrada en esta conversación con tu familiar o con tu amistad. Entonces estás seleccionando, ¿no? Entonces tú estás seleccionando, por ejemplo, ignorar el sonido de los autos, la radio, etcétera. Entonces, es escoger entre un estímulo y otro, ¿no? Entre una atención y otra, perdón. ¿Sí? Muy bien. La atención dividida. Cuando distribuimos nuestra atención en varias tareas para poder hacerlas al mismo tiempo. Suele estar relacionado con actividades rutinarias o mecanizadas por la práctica. Por ejemplo, hablar con el acompañante mientras se va conduciendo el auto. Dividida. Bien, dividida. En selectiva, en la sostenida, ¿no? En la sostenida, en la sostenida, tú comienzas a captar esta información, ¿no? Comienzas a captar la atención. En la selectiva escoges entre uno o entre el otro. En la dividida, cuando distribuyo nuestra atención en varias tareas para hacer las cosas al mismo tiempo, ¿no? Con actividades rutinarias o mecanizadas por las prácticas, ¿no? Es la costumbre que se te ha hecho. Por ejemplo, he visto muchas veces, y he visto muchas veces, tal como está en el ejemplo acá, que hay personas que conducen y a la vez están hablando por teléfono. Obviamente, esa es una actitud negativa, ¿no? No se puede hacer eso según por nuestras normas de tránsito, ¿no? Porque puede ocasionar un accidente. Entonces, eso también puede ser un ejemplo de atención dividida, ¿eh? Hablando por teléfono y conduciendo el auto, ¿no? Pero también puede ser lo que es no solamente hablando por teléfono, sino también puede ser hablando con tu acompañante, ¿no? Con el copiloto, en este caso, ¿no? Quien se siente en el asiento del copiloto. Estás conduciendo tu auto y estás hablando. Hasta he visto todavía, muchachos, he visto casos todavía de chicos que hacen o resuelven sus simulacros, resuelven sus prácticas de admisión, escuchando música. Escuchando música, así, haciendo sus separatas, repasando, pero siempre con sus audífonos, escuchando música. He visto muchas veces esos casos. Es una atención dividida también ahí, profesor, ¿no? También es una atención dividida, ¿no? Muy bien. Ya hemos visto la primera parte de estos tres puntos, ¿no? Nos faltan explicar dos, la voluntaria y la involuntaria. Bien, pasamos. Muy bien. Según la actitud del sujeto. Atención voluntaria y atención involuntaria. ¿Qué es la atención voluntaria? En ella, el sujeto dirige deliberadamente su atención hacia cierto estímulo. Por ejemplo, los peatones dirigen su atención hacia la luz verde para cruzar la calle, ¿no? Es la voluntad del sujeto, ¿no? La voluntad del sujeto si es que cruza o no, porque obviamente tienen que percatarse, en el ejemplo que les estoy poniendo aquí, de que la luz verde tiene que estar en este color para poder cruzar, ¿no? Para cruzar. Entonces, podemos ver, eh, podemos ver en este caso que dentro de la actitud del sujeto es la voluntad, ¿no? La voluntad del sujeto para elegir su atención hacia cierto estímulo, su voluntad. Involuntaria es la que aparece cuando un estímulo nuevo, fuerte o significativo nos atrae repentinamente. Ejemplo, un grito repentino hace que volteemos rápidamente hacia el lugar donde provino, ¿no? Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, eh, vas caminando por la calle, ¿no? Vas caminando por la calle y ves que alguien, tu amigo, ¿no? Tu amigo de tu barrio, ¿no? De tu barrio, de tu cuadra, ¿no? Tu amigo te dice, te silba, ¿no? Oye, Lucho, te dice, ¿no? Oye, Lucho. Y tú, no sabes si involuntariamente tú volteas, ¿no? Porque ese es tu nombre, te llamas Lucho, ¿no? Volteas. Digo, no, este Lucho no, sino el otro Lucho. Ah, ya ves, está confundiéndose, pero es involuntario, pues. Entonces, cuando a partir de este estímulo nuevo,
y nos atrae repentinamente referente a este actitud del sujeto, ¿no? Hay casos, ¿no? Hay casos como el que les acabo de mencionar, ¿no? Te llaman por tu nombre, pero recuerda que ti tienes hay otra persona que tiene tu mismo nombre, ¿no? A veces siempre hay esa confusión. Muy bien, muchachos. Una vez que ya hemos avanzado estos 5 puntos, vamos a ir a lo que es a la memoria, ¿no? Recuerda que el tema es atención y memoria. Ya hemos hablado de la atención, la primera parte. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a ir con el tema de la memoria. Para ello, necesito que prestes bastante atención a este punto que ya han venido preguntas de examen de admisión en temas, en preguntas DECO, en lo que es casuísticas, ¿no? A este tema. Por eso te pido mucha atención. ¿Ves? Tal como el nombre del tema de hoy día. Atención, te pido atención, ¿sí? Te pido una atención sostenida en este caso, ¿sí? Una atención sostenida para que puedas atender a este determinado estímulo, ¿sí? Bien. La memoria. ¿Qué entendemos? Por ejemplo, antes de ir a la definición de la memoria, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo logramos recordar información que necesitamos? ¿Cómo? Gran parte de los contenidos que ingresan a nuestra mente pueden resultar tan importantes para nosotros que necesitamos retenerlos para poder usarlos posteriormente. Es allí donde nuestra memoria juega un papel fundamental. Ahora vamos a ver en qué consiste este proceso, ¿sí? Definición de memoria. La memoria es el proceso cognitivo que permite registrar, almacenar y recuperar la información y experiencias vividas. Ya te he dado tres palabritas claves. Registrar, almacenar y recuperar. Repite, registrar, almacenar y recuperar. ¿Sí? Muy bien. Las teorías cognitivas del procesamiento de información explican la memoria como un proceso cognitivo de 3 etapas: registro, almacenamiento y recuperación, como te he mencionado, ¿no? ¿En qué se va a basar el registro? En el registro se transforma la información sensorial en una representación mental para que pueda ser retenida, ¿no? Esta es la etapa de fijación de los datos. Se denomina también aquí a la codificación, ¿sí? A la codificación. Aquí está. Codificación. Almacenamiento. Es la retención de información para que pueda ser utilizada posteriormente. Posteriormente. Y la recuperación. Proceso de evocación de la información almacenada implica un proceso de 2 tipos: reconocer y recordar. Reconocer consiste en darnos cuenta de que algo que estamos percibiendo en el momento ya lo percibimos en el pasado. Es pues simplemente darse cuenta, ¿no? De que algo ya se percibió. Ya recordar es la búsqueda en el almacén de información de aquel dato que necesitamos o nos han pedido, ¿no? Muy bien, entonces consiste en lo que es recordar, reconocer y recordar. Repite conmigo: reconocer y recordar, ¿no? Son los 2 tipos de procesos activos que se encuentran en la recuperación. Bien, muy bien. Continuamos con la clase. Ahora vamos a ir a un tema sumamente ya importante y que ya viene a ser los tipos de almacén. Es decir, profesor, estamos hablando aquí de la famosa memoria a largo plazo, corto plazo, ¿no? Claro, estamos hablando de ello. Pero déjame decirte de que no son los únicos tipos de memoria que podemos encontrar dentro de este punto, sino es que van a haber más tipos.
Más tipos de almacén, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos, me confundí. Y está ya. Por ejemplo, tenemos el tipo de almacén sensorial, ¿no? Sistema de registro de información sensorial, ¿no? De registro del sistema de información sensorial, bien. Y lo que es conocida como la famosa memoria de corto plazo, ¿no? Sensorial, ¿sí? Dentro de esa memoria sensorial, ¿no? El estímulo va a ser limitado de 0.1 a 0.5 segundos, ¿sí? Dentro de este tipo de almacén sensorial. Ahora vamos a ir a la memoria de corto plazo, conocida también como memoria de trabajo, operativa, primaria o inmediata. Categoría lo significativa, es decir, es información que ya tiene un significado limitado, de 15 a 30, ¿no? Por ejemplo, eh, te dicen, digamos, te mandan digamos, a la tienda, ¿no? A comprar. Y tu mamá rápidamente te dice, cómprame esto y aquí, aquí, aquí. Listo. Voy. Pero ya estás 15, 20 segundos, estás en la vuelta, ¿no? En la vuelta por la tienda y dices, pucha, ¿quién me mandó a comprar? Te olvidaste. Memoria a corto plazo, ¿no? Una memoria categorial o significativa, ¿sí? Tiene de 15 a 30 segundos. Es limitada, obviamente. Memoria a largo plazo. Es conocido como la memoria permanente o remota, categorial o significativa. Ilimitada, ¿no? Puede guardar gran cantidad de información. Para ello, tenemos dos tipos, memoria explícita y memoria semántica, ¿sí? Memoria explícita consiste en el recuerdo de hechos y experiencias que pueden ser expresados en palabras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo aquella vez en mi fiesta de promoción que todos nos divertimos mucho, ¿no? Porque era el último día del colegio, ¿no? En palabras. Un hecho, una experiencia, ¿no? O por ejemplo, cuando tú dices el nombre de tu promoción, ¿no? Digamos que tu promoción se llame Amigos por Siempre, ¿no? Amigos por Siempre, la promoción de Amigos por Siempre. Y tú dices, amigos, ¿qué es para ti Amigos por Siempre? Y tú comienzas a recordar, no, Amigos por Siempre es el nombre de mi promoción. Grandes momentos que hemos vivido en aquella época. Recordar en palabras, ¿te das cuenta? Muy bien. Memoria semántica. Retiene datos y conceptos generales, ¿no? Puede ser información de la academia, de la clase que estás prestando ahora, etcétera. Memoria episódica, la memoria más interesante, ¿no? Recuerda recuerdos autobiográficos. Señala el momento y lugar donde ocurrieron. Autobiográficos. ¿Qué es autobiográfico, profesor? Personales. Recuerdos personales que te han pasado a ti en lo largo de tu vida. Por ejemplo, cuando tú ingresas a la universidad, va a ser un recuerdo autobiográfico. ¿Por qué, profesor? Porque es un paso importante de tu vida. Es un paso importante que tú vas a tener, ¿no? Cuando tú llegues a ese tan anhelado sueño o ese anhelado objetivo, ¿no? Hace más específico, objetivo de ingresar. Y veas que en tu nombre, en la pantalla de la computadora o de tu celular salga alumno tal, alcanzó vacante o ingresó. Qué bonita palabra, ¿no? Qué bonita palabra. Y vas a ver que a lo largo de tu vida vas a recordar ese momento, ¿no? Ya vas a tener tu momento ya, futuro cachimbo. Solamente esfuérzate bastante para que ese recuerdo autobiográfico de tanto esfuerzo como es el de ingresar a la universidad quede en ti, ¿no? Señala el momento, aquí dice también señala el momento y lugar donde ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a dar una pequeña anécdota, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me enteré que ingresé a la universidad, eh, yo estaba en la cocina junto a mi madre, ¿no? Esperando lo que es las ansiadas
resultados del examen de admisión, ¿no? Entonces yo esperaba, entonces pasaban las horas, ¿no? Y obviamente uno se ponía nervioso, ¿no? Pero uno conscientemente debe de sentirse seguro, ¿no? Por el esfuerzo que ha dado. Yo me enteré eso de las 10:20, 10:25 de la noche, ¿ves? Me acuerdo el momento, ¿ah? Es una memoria episódica, mira. 10:25 en la cocina, veo en mi celular, ¿no? Pongo mi código de postulante y eh, veo que mi nombre sale ahí, ¿no? Mi nombre sale ahí y dice ingresó, ingresó, con tal puntaje. Wow, fue una sensación muy bonita, ¿no? Fue una sensación bien bonita, ¿no? Fue una sensación bien bonita. Entonces, fue una sensación bien bonita por la cual yo sé que ustedes en algún momento lo van a lograr, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya luego, luego de contar esta pequeña experiencia personal, ¿no? Pueden ver aquí es un ejemplo de memoria episódica, ¿no? Un recuerdo autobiográfico. Bien, muy bien. Así que muchachos, con mucho esfuerzo, ustedes estoy seguro que van a lograr eso. Continuando, continuando con la clase, tenemos aquí lo que es la memoria implícita, ¿no? Ese recuerdo de conductas automatizadas y que no es necesario que se expresen en palabras. Tenemos clases, ¿ah? Atiende. Memoria procedimental, retención de hábitos y habilidades motoras. Es decir, aquí tenemos con memoria procedimental. Por ejemplo, de lunes a viernes, no en un día cualquiera en la academia, de lunes a viernes, te levantas, tomas tu desayuno, te alistas y te vas a la academia a estudiar. Y lo mismo ocurre el martes. Te levantas, tomas desayuno, te vas a estudiar. Lo mismo sucede el miércoles, el jueves, el viernes, hasta el sábado. Entonces, ¿qué es eso? Hábitos. Son hábitos que se están haciendo. Habilidades motoras. Ah, ya sé, tengo que mover mi brazo, tengo que mover esto, tengo que hacer esto, aquello. Procedimiento. Memoria emocional. Capacidad de almacenar respuestas emocionales. Por ejemplo, eh, digamos que a una persona le trae mucha nostalgia cuando recuerda, digamos, los atentados terroristas, ¿no? Los atentados terroristas que se vivían en época de los 80, ¿no? Ustedes pueden ver si quieren la Convención de la Verdad y Reconciliación, que es una entidad que recopila todos los extractos y argumentos referentes a ese punto. Eh, Hay personas que guardan un sentimiento, ¿no? Emociones que les traen mucha tristeza referente a ese episodio muy triste en nuestro país, ¿no? Memoria emocional. Proceso de control en la memoria. Tenemos lo que es la atención. Proceso de control que permite seleccionar la información instantánea de la memoria sensorial a memoria de corto plazo. Repetición. Proceso de control que permite transferir la información en almacén de corto plazo. Consiste en el repaso mecánico de una información. Es decir, cuando tú comienzas a repetir y a procesar la información. Por ejemplo, este tema que estamos tocando, obviamente yo lo voy a subir a la plataforma y tú vas a poder estudiarlo, ¿no? Pero no basta con solamente una leída, toda la información que estamos estudiando, tienes que leerlo una y otra vez hasta que se te quede grabado. Esa es la repetición, ¿ves? De corto plazo, ¿no? Te está yendo a una memoria en largo plazo. Estás repitiendo, tienes que repetir, repetir, repetir. En pocas palabras, estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar para que esa información se te quede grabada. ¿Sí? Muy bien. Así que ya sabes, ¿ah? A estudiar. El olvido. Se produce en cualquier etapa de la memoria. Sirve como filtro de información, ¿no? Hay teorías que explican, me estoy quedando sin tiempo, hay teorías, no, muchachos, hay teorías que explican las causas del olvido. El deterioro, la falla de la recuperación y la interferencia, ¿no? Deterioro. Por ejemplo, cuando el daño de las neuronas, ¿no? El daño de las neuronas, lo hemos estudiado en la clase número 2, ¿no? Las bases biológicas de la conducta. Recuerda que las neuronas son importantes, es un importante transmisor de información, ¿no? Recuerda la sinapsis, ¿no? Muy bien.
Entonces hay que cuidar nuestras neuronas. Falla en la recuperación, ¿no? Puede ser por algunas faltas de costumbres, algunos hábitos que no se han consolidados. Y la interferencia, quiere decir las distracciones. Sí, interferencia, cuando interfiere un distractor o algo que no te permite evocar siempre una información, ¿sí? Muy bien. Entonces, con ello, estamos concluyendo, ¿no? Así, de manera simple, de manera directa, referente a este tema, damos por concluido a la clase del día de hoy. Muy bien, muchachos, conmigo será hasta la otra semana, conmigo será hasta la otra semana para el tema número 10, ¿sí? Recuerden, estudien y sigan practicando. Muy bien, muchachos, conmigo será hasta, hasta la próxima oportunidad, la otra semana, y nos estamos viendo.